bien, esto va a salir así tal cual y hasta se me olvidó ponerme los audífonos. Me los voy a poner, me los voy a poner porque quiero ver si esto se está escuchando. Y si se está escuchando y no voy a cortar esto, esto va así tal cual, tal cual. Espero que estén bien. Entonces, rapidito se me ocurrió grabar porque resulta que estaba leyendo, pensando, viendo un documental que fue el que me abrió el entendimiento. Mejor dicho, fue el detonante para decir, bueno, yo voy a decir esto porque yo tengo una memoria muy sensible y se me va a olvidar. Ya veremos qué tema le ponemos por aquí en en la miniatura, ¿no? En la miniatura que siempre es esa que ustedes se encuentran por ahí en YouTube, que bueno, revela un tema que llame la atención, más o menos atractivo, para que el contenido pueda resultar ser parecido al tema, al título. Vamos a ver. A mí no me sigue mucha gente todavía. Yo espero que en algún momento eso llegará a ocurrir, y si no pasa, la razón primordial, digamos, por la que yo grabo, por la que yo me grabo, es porque yo sé que en algún momento yo voy a dejar de existir y esas grabaciones van a quedar por ahí, perdidas en el internet, en el programa o, o aplicación. Yo no sé si eso es una aplicación. YouTube es una aplicación. Y seguro que sí. Una red social, no sé qué tanto. Aunque claro que sí, porque es de esperar de que haya una interconexión con mucha gente allí. Y es justamente eso lo que pasa con YouTube. Así que sí, es una red social. Y ahí va a quedar a posteridad cualquier cosa que uno diga. ¿Eso es bueno o es malo? Para mí bueno porque y por eso lo sigo haciendo, ya que yo puedo escuchar, puedo mejorar. Esto para mí ha sido parte integral de mi desarrollo lingüístico, cognitivo, discursivo, en fin. Y digamos, usando esta expresión con suerte, esto pueda llegar a otras personas progresivamente. Así que suscríbase, escuche, comparta, deje sus comentarios y todas esas cositas que siempre se dicen en función a estos canales de comunicación. Pero bueno. Sí, se me abrió el entendimiento, se me detonó el pensamiento y en vista de eso, antes de que se me olvide, voy a hablar de Ludwig Wittgenstein. Yo he hablado de él bastante y eso va a seguir siendo una frase que él tiene en tractatus lógicos filosóficos, que hay muchos, está escrito de manera eh, no como una obra literaria, ni siquiera como una obra filosófica, sino como una forma de escribir inusual, si quieres ponerle eso en cuanto a la comparativa de los documentos filosóficos que se supone deberían tener una forma particular de escribirse, que bueno, nada de eso, porque resulta que hay muchos como eh, Nietzsche, por ejemplo, que escribe de una forma nada sistemática y sin embargo se le atribuye filósofo. Y Wittgenstein escribe de forma aforismos, en forma de aforismo, y bueno, frases como eh, los límites de mi mundo son los límites de eh, el lenguaje, ¿no? O al revés, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, eh, esa frase en cuestión en particular fue lo que me detonó más otras cosas que leí y escuché. Claro, esta es la primera obra de Wittgenstein que escribió en,
medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba en las trincheras, y son unos cuadernos que hay al respecto y que su maestro, su mentor, no sé qué tanto influencia tendría en él. Yo diría más que todo su padre y esta mentalidad ingenieril, al menos en sus primeros momentos, porque Wittgenstein fue ingeniero. Su padre, tengo entendido, era ingeniero metalúrgico y vivía rodeado de una familia pudiente, adinerada, en una clase alta y bueno, tenía muchas ventajas en cuanto a rodeado de eh, este entorno de riqueza, digamos, porque su padre se preocupó por ello, por lo visto, riqueza intelectual rodeado de personas que le podían eh, no, atribuir, influenciar en él cosas importantes, rodeado de libros, rodeado de gente bueno, seguramente influyó mucho en él, ¿no? Pero con una forma rigurosa, ¿no? Ingenieril, esa mentalidad ingenieril. Y esto me lleva, ¿no? Porque hay esta discusión que yo creo que cada vez menos y cada vez se debería tomar menos en serio a alguien que se empeñe en traer estos temas, pero que es todavía, sin lugar a dudas, una cuestión latente de si eres eh, filósofo, sociólogo, todo este tipo de cosas que tienen que ver más con las áreas sociales, menos rigurosas, ciencias sociales. Esto lo dividió en su momento así y así ha quedado porque nos gusta categorizar. Y por eso es que pienso en todo esto y en muchas otras cosas en relación al el asunto este de cómo cambiar de mentalidad no implica que desconozcas una cosa sobre otra y que la otra quedó borrada del todo, pero que revela, eso sí, que esta mentalidad ingenieril rígida, que pretende al menos ser muy pragmática en cuanto a la resolución de problemas en función a el presente utilitarista, eh, en fin, diríamos ahora mismo que es más traída por el positivismo lógico, ¿sí? Sin lugar a dudas. Bertrand Russell, quien fue mentor de el estudiante para su momento, Wittgenstein, quien era un estudiante brillante, pero no solamente eso, sino que tenía preguntas intrincadas, importantes, profundas de la vida y su pretensión más allá de acaparar la atención, de ganarse el beneplácito de la gente, ni siquiera lo hacía por notas, por puntos, por traer personas a su posición y ganarse con ello algún tipo no sé, méritos de manera forzada, nada más para llamar la atención. Eso se hace y no está mal, no estoy condenando nada de eso, pero que de todas formas es limitado. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo ciertos requisitos y bueno, te esfuerzas por hacerlo y el compromiso ontológico, intelectual, que es muy propio, a veces queda en las nebulosas. O sea, se compromete tanto con el hecho burocrático, cumplir los requisitos y todo, que termina desvirtuándose ese interés que a lo mejor inicialmente sí estaba allí, pero que termina desdibujándose en función de la cuestión institucional, lo que de verdad tiene validez porque un sistema lo impone de alguna manera, ¿no? Entonces no quieres ir en contra del sistema. El caso de Einstein es profundamente
intelectual, me llama la atención eso porque la idea de estudiar, por ejemplo, la idea de hacer cosas no es tanto para que te vean o para que en función de eso que hagas o dejes de hacer, ganar la aprobación de la gente, la otredad. Esto siempre es que, ojo, no estoy diciendo que sea malo moderadamente, ¿no? Pero que si esta ansia de validación, de no solamente desear, sino de ser deseable, puede estar comprometiendo la honradez intelectual y más que eso, y todavía más importante, eso sí, pudiera estar comprometiendo el, eh, ¿cómo se llama eso? Ya se me olvidan las cosas, mira, sí, la capacidad crítica, el pensamiento crítico, eso, que es muy interesante que así sea en función de la investigación, de estar teniendo un compromiso con los demás, un compromiso social, diríamos, cuando involucras a una pluralidad. Pero todavía es más importante, y esto puede sonar muy individualista, pero sí es que el ego moderadamente no está mal. Hay dichos por ahí que nosotros hemos escuchado del cristianismo, que a mí me parece que están bien dichos, además, que tiene que ver con, por ejemplo, ama al prójimo como te amas a ti mismo. Claro que tú tienes que tener primero amor propio, moderadamente, autoestima, diría en un significado más, diría yo, de los que rutinariamente forman parte de nuestra habla cotidiana, ¿no? Eh, Autoestima, no es ego, no hay que confundirlo. El ego exacerbado termina comprometiendo incluso el juicio, ¿no? El juicio sano. Ya yo lo decía por allí sobre la neurosis y la psicosis. La psicosis es estar ensimismado. La neurosis es siempre al menos una pluralidad mínima. Siempre es una eh, ventaja contar con la aceptación de al menos uno más, la validación. Esto es neurótico. Pero bueno, la psicosis es más enfermiza. Las dos cosas son enfermizas, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí, y por eso traje esto, el punto es que ensimismarse, que parece psicótico, porque no está en relación a otra persona, ¿qué tanto eso, no? Porque hablando de las obras de Wittgenstein y su soledad y sus reflexiones ensimismadas en sus propios pensamientos mientras estaba en las trincheras de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, mientras por un eh, mero interés de encontrarle sentido a la vida, de con esta cuestión ingenieril, esta mentalidad ingenieril, positivista, lógica, ir armado de eso y que con una visión, eso sí, muy rigurosa, y eso permeó toda su vida, bueno, escribir y escribir. Y el Tratado Lógico Filosófico, una obra escrita a nivel no tanto académico, entendiendo de que no era la estructura que la academia reconocía como para aprobarle una tesis, pero que este escrito, esta obra, finalmente fue aprobada tal cual como él la estructuró, ¿no? En forma de aforismo, porque la intención no era que lo premiara la academia, eso vino después. La intención de Wittgenstein fue escribir y escribir y darle
alguna lógica y sentido en función del lenguaje, en función de eh, la filosofía, pero la filosofía del lenguaje, diríamos ahora, y que no está comprometido con alguna academia en particular, ni siquiera la academia a la que más tarde le aprobaría esa tesis así tal cual, ¿no? Vamos a hacer un check-in aquí para ver cómo fue que le aprobaron eso. Yo sí lo tengo en mente ya, pero un poquito traer algunos datos para ver. Por cierto, este tema ni siquiera se lo puso él, ¿no? Tratado lógico filosófico eh, viene de los cuadernos, de las anotaciones de Ludwig Wittgenstein, pero bueno, son unas notas que él hizo escuetamente mientras estaba en las trincheras. Y, y como él mantenía correspondencia con Bertrand Russell, también con George Moore, Moore y con un tal Keynes. Entonces, eso fue entre, ya les decía, la Primera Guerra Mundial, entonces eso pudo haber durado un trayecto de tiempo y las correspondencias en ese rango de tiempo también, 1914 a 1916, que fue más o menos lo que duró, no la Segunda Guerra Mundial, mire, la Primera Guerra Mundial. Primer error que bueno, conceptual, ¿no? Y esto es muy importante corregirlo porque tiene que ver con bueno, el contexto histórico, la Primera Guerra Mundial. Y allí estaba Wittgenstein como teniente del ejército austrohúngaro y posteriormente fue prisionero de guerra y bueno, en Italia durante la Primera Guerra Mundial fue que él siguió escribiendo seguramente, ¿no? Russell y Frege sobre la lógica y el lenguaje. eh, Ellos ya tenían algunas concepciones, pero tomaron en serio lo que estaba en los textos, correspondencia, notas, cuadernos de Wittgenstein. O sea que prácticamente esta gente que sí era académica, sobre todo Russell, le pareció interesante a este muchacho y lo que está escribiendo, al joven Ludwig. Ludwig. Esto es alemán, señores, esto es alemán y me cuesta pronunciar eso. Son nombres propios. Bueno, entonces, eh, en 1921 finalmente ellos publican con el título Logics Philosophics Abwandlung o Abwandlung. Eso también es alemán. Bueno, o inglés. Después lo publicarían también en inglés. Pero en 1921 primero en alemán. Entonces, bajo el título este, la lógica filosófica, tratado lógico filosófico, en nuestro español. Entonces, finalmente, el título actual en latín, junto a sus investigaciones eh, filosóficas, que es la segunda obra de Wittgenstein, una obra donde él se dice que es el segundo Wittgenstein. Y aquí la cuestión, no tenía una mentalidad tan ingenieril, digámoslo, tan positivista lógica. Y entonces la segunda obra, que es esta, la primera, el Tractatus Lógico Filosófico, y la segunda obra, la filosofía, investigaciones filosóficas, él va como que a corregir, a superar su primera obra y a decir que estaba equivocado, admitiendo de que no es una cuestión especular la lengua, sino más bien una cuestión pictórica. No es una cuestión de que la lengua sea rigurosa, sino más bien la lengua está dada por el uso. Entonces le daba más importancia no tanto a la semántica, sino a la pragmática, hablando de que la lengua entonces no
como dijo en su primera obra, era algo estrictamente seguido por la lógica, sino por el uso. Entonces habla el juego del lenguaje. ¿Y qué otra diferencia de su primera obra, en la obra Tractatus Lógico-Filosófico, donde pretendía ser más rígido, y así fue, más positivista lógico, como es el caso de estos aforismos que son sentencias y que él de alguna manera estaba corrigiendo ese modo de pensar, ¿no? Él entendía más el lenguaje ahora en su filosofía, investigaciones filosóficas, como más bien una cuestión más flexible, más perspectivista, diríamos, también, y no tanto, como lo decía en su primera obra, el Tractatus, que el lenguaje era correspondiente, sino más bien ahora en su nueva obra, donde se dice que es el segundo Wittgenstein, eh, decía que la lengua más bien debería entenderse como algo flexible, algo que es más en función a el uso, el cómo atribuían estos significantes en dependencia ya no tanto como algo que estaba en el lenguaje y que tenía que aprenderse como que si fuera demasiado eh, estandarizado, sino más bien como algo que no podía domarse, que más bien el lenguaje iba a responder a las necesidades de las personas, que no es que nosotros vivíamos a través del lenguaje, sino más bien el lenguaje es la forma en que vivimos. Eso tendría más que ver con su segunda obra y su manera de pensar menos ingenieril, positivista y lógica, que, que tendría más que ver con esas cuestiones que conseguimos en las investigaciones filosóficas. Pero hablemos un poquito sobre el tratado filosófico, que es un tratado de 70 páginas que, bueno, no quiere decir que porque tenga 70 páginas es menos complejo. El tratado dio lugar a numerosas interpretaciones hasta el día de hoy, mientras que el significado más profundo del texto, que era ético para Wittgenstein, y la lectura que podemos hoy mismo leer, que son como sentencias que está dictaminando que es la forma que tienen los aforismos. Y bueno, no fue sino hasta mucho más tarde que se empezó a destacar el aspecto místico de esta obra. Y aquí les quería decir de que, hablando de estas noticias que tengo por ahí, que, que bueno, fue crucial en el positivismo lógico que vino después, en el siglo XX, también sobre la filosofía analítica, la filosofía del lenguaje y todo esto que ya les decía, ¿no? Eh, y el atomismo lógico, como todo estaba conectado, todas estas ideas que son partículas tenían que ver una con otra y no se podían contradecir, que es lo que la lógica busca, ¿no? Que haya una especie de correlación, que haya una especie de causa-efecto, una especie digámoslo así, coherencia interna, y que con ello se busque o se tienda a la verdad, porque no estás diciendo cosas por decir. De ahí que hay un límite, ¿no? Un límite. Y los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Es un aforismo que expresa claramente esa misma forma
de redactar el Tractatus Lógico. Hay que entender que era una mente ingenieril completamente y muy atado a sus propias convicciones, no a una academia, ya eso se los dije. También les quería decir que, que bueno, que el título Tratado Lógico Filosófico mm, no es algo que el mismo Wittgenstein puso, ese título, ¿no? Pero ese título fue pensado por las obras de Spinoza, una obra especialmente que tiene un título más o menos parecido, ¿no? Más o menos parecido. Por ahí lo tenía escrito, que fue la inspiración del tema de Wittgenstein. Sí. Bueno, ya después, si me acuerdo, se los voy a decir. Estoy chequeando un poquito algunos datos que sí les quiero decir ahora mismo. Esta obra de Wittgenstein, como les dije, tiene 7 aforismos principales. No les dije que tenía 7, sí les dije que estaba en aforismo. Hay 7 principales. Y cada aforismo, con excepción del último, está seguido de observaciones que lo atañen. O sea, uno sigue al otro. Tiene una correlación, una coherencia interna, como ya les había mencionado. Tiene un compromiso estricto con la frase anterior. No se debe contradecir, no está sujeto a contradicciones, está bien atado y pretende ser cohesionado y coherente. Ya se los mencioné también. La numeración de sus observaciones pueden parecer desconcertantes a primera vista. Así, el aforismo 2 está seguido del 2.01, 2.1, al igual el aforismo 3, es la forma como está redactado tal cual. Sigue el 3.001, 3.01, 3.03 y así. Es obra de un matemático, es obra de un ingeniero, de un lógico, es obra evidentemente de alguien que quería tener esto bien atado, que no estaba diciendo cosas por decirlo, de que no quería ganarse la aprobación de la gente, sino que su obra por sí misma se eh, se vendiera, ¿no? Esa idea por sí sola, sin mucha eh, especulación ni mucho marketing. Entonces, claro, esta cuestión estaba al lector que por primera vez leyera tal cosa, eh, prácticamente sorprendido de que alguien pudiera escribir así y además de que fuera tan lógico, tan prácticamente irrefutable también. Hasta el día de hoy, podríamos despertar interés en estos escritos por su estructura. Eh, bueno, ya no les voy a hablar de la estructura, sino un poquito de, del porqué o el propósito de su obra. Eh, Se trata de trazar los límites del significado, se separa de lo que puede decirse convencional. eh, y de lo que no puede decirse. Lo que puede decirse de lo que no puede decirse. Eh, Trazando esos límites. Es como está concebida esta obra, ¿no? Ya en su mismo contenido no contradice estos aforismos. O sea, ¿qué estás haciendo? Diciendo una cosa y al mismo tiempo comprometido con otra. No es lo que encontramos en la obra Tractatus Lógico Filosófico. Todo está completamente eh, consecuente, es decir, eh, está muy comprometido con su forma y su fondo. No está desligado al pensamiento central de Wittgenstein. Lo puedes ver allí, claramente.
la coherencia de lo que escribió y el cómo pensaba seguramente. El veredicto de Wittgenstein es claro, es una sentencia, el aforismo y todo está escrito de esa manera. Entonces, el pensamiento está desprovisto de significado, ¿sí? Sino más bien todos los pensamientos son expresables. El pensamiento en sí mismo está desprovisto de significado. Más bien, más bien, los pensamientos son expresables. O sea que se puede leer de manera, y esto, mire, aquí podemos ver una clara, eh, digamos, sí, conexión intelectual con Bertrand Russell, ¿no? Porque esto, lo que acabamos de decir, que está desprovisto de significado el pensamiento y más bien el pensamiento, eh, no todos los pensamientos son expresables, no todos los pensamientos son expresables. Es una cuestión que tiene que ver con lo que Bertrand Russell también llegó a decir en su concepción, su idea, su forma de explicarnos la cuestión de la connotación, ¿no? Algo cuando es denotativo, a diferencia de algo connotativo, en cuanto a que si algo está expresado de manera tácita, de modo que no requiere mayor explicación, se asume ya entendido apenas se vea, como que si no estuviera comprometido algo más, eso está expresado de manera denotativa. En cambio, lo connotativo sí que requiere más palabras, más significantes, para finalmente tender al significado. En cambio, esto de que el pensamiento, que tanto puede ser expresable y que tanto puedes ponerle a un pensamiento un símbolo y que ese símbolo recoja todo el pensamiento. No sé si me explico, ¿no? Todo lo que se quiere decir en un símbolo, que tanto el lenguaje, la lengua en particular, todos estos códigos que son arbitrarios y son productos de un convenio social que tienen la intención bueno, entendernos, de comunicarnos, y que tanto expresan todo lo que se quiso decir, que tanto expresan estos códigos, que tan encriptados están en ese símbolo todo lo que se piensa. Eso precisamente es esto que acabamos de leer. Es que para Wittgenstein es un límite el lenguaje, porque no puedes decir todo lo que piensas a través del lenguaje. De modo que en la medida que vas viviendo, el lenguaje no es mera conexión especular o medio. El lenguaje es pictórico en cuanto a que cada quien pudiera expresar una idea y haciendo uso del lenguaje, tratar de entenderse con los demás, de transmitir esta idea, pero que estás diciendo cosas que están sujetas a interpretación y que además son aquellas que particularmente quisiste decir, entendiendo de que hay muchas otras que ni siquiera te atreviste a decir y que a lo mejor
fragmentaste en este escrito, pero que no crean los demás que lo que tú dices a nivel discursivo, usando la lengua, bien sea discurso oral o discurso escrito, esto ni crean los demás que es todo lo que tú tienes que decir. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Es decir, como decía Derrida más adelante estoy diciendo en otro momento histórico, no es en este momento histórico de Wittgenstein, precisamente, muchísimo más adelante. Bueno, lo que diría Derrida es que nada hay fuera del texto, entendido de que este nada no quiere decir de que no sea algo. Este nada es algo que no fue expresado en el lenguaje. Por tanto, existe, sin embargo, no hay manera de saberlo si es que no lo expresas haciendo uso del lenguaje. Y además de la lengua que se habla en un medio muy restringido. Porque si es que el problema es la traducción y de la interpretación, aquí tendríamos que hablar de kine, de, de toda esta cuestión que tiene que ver ya con bueno, Davidson, Donald Davidson, eh, Bertrand Russell también, porque hallamos esto en Wittgenstein, sin lugar a duda, por lo que estamos leyendo y por todo lo que implica el tratado lógico, lo filosófico, y lo que implicó su segunda obra, que yo diría que no se contradice, es una obra madura y que no es que supera a la otra. Hablan por allí de un segundo Wittgenstein. Yo diría más bien de que sí que él parece que dijo con humildad de que estaba equivocado en su primera obra y que no es tan riguroso, es flexible la lengua, eh, está más atada al uso, que es la pragmática, todas esas cosas que ya les mencioné y que no es contradictoria, no es contradictoria. Los veredictos de Wittgenstein en el ámbito que se pueden así asumir como sentencias filosóficas en el Tractatus revelan una posición no tanto connotativa sino denotativa, así tal cual. Eh, y que los límites en cuanto a expresión del lenguaje es precisamente por el lenguaje, pero en la medida que tú vives el lenguaje van apareciendo otros significantes que pudieran tender, y qué bueno que así sea, a aclarar en vez de oscurecer. Los filósofos oscuros no eran precisamente los que Wittgenstein les gustaba demasiado. Yo creo que nada. Eran más bien una cuestión retórica y contradictoria en función a la cuestión del giro lingüístico que vino obviamente por esta forma de pensar de Wittgenstein. El giro lingüístico que Rorty hablaría mejor en su libro y hablaría mejor que yo, porque yo me estoy enredando, es lo que pasa con el lenguaje oral, el discurso in situ. El discurso in situ es difícil de corregirlo, aunque ya lo corregí. No es que sea difícil, más bien hace falta tiempo, hace falta vivir más para corregirlo. Yo debo vivir más para entender bien esto. O sea que la lengua sencillamente es parte de la vida. No es un medio, es un medio. Sí, pero no solo eso, es un medio continuo. O sea que continuamente a través o haciendo uso de la lengua es como ella misma se explica. Y qué bueno que sea no tanto retórico, sino, aunque esto también es discutible porque la retórica viene justamente de lo que diría Nietzsche, que la lengua es en sí misma retórica, porque la lengua es, ¿qué cosa? Nos diría Nietzsche.
un ejército móvil de metáforas, de metonimias. ¿Y qué es eso? Eso es retórica. Eso es justamente como haciendo uso de eh, cuestiones que ya entendemos y la usamos como símbolo para explicar otras cosas, de modo que la lengua se va nutriendo de lo anterior, que supuestamente ya es muy evidente, entendible y que se puede evocar haciendo un nexo, una especie de correlación. Esto es retórica, pero no convertir esto de la retórica en complicación, sino ser más pragmático, irse con el uso. Esto que dijo Wittgenstein me recuerda muchas cosas, por eso es que mientras estoy diciendo esto, estoy pensando en la influencia que es este pensamiento, si es que se tuvo presente o no, para eh, el universo vocabular que nos hablaba eh, en su obra de La pedagogía del oprimido, eh, haciendo uso de la vida práctica. Esto tiene que ver con el alfabetizar. Paulo Freire nos diría eso, asumiendo el universo vocabular, que es, en pocas palabras, lo que la gente ya concibe dentro de su interés. Y lo concibe así porque es parte de su vida cotidiana, de modo que la lengua es primero la vida misma, de modo que tendrías que conocer cómo vive la gente y en función de eso agregarle otras cosas y enriquecer su lenguaje. Esto es el método socrático, la mayéutica. Esto es parir el aprendizaje. Esto es justamente concebir la lengua no de forma como la tradición filosófica nos ha llegado a vender la idea de que la lengua es puro relaciones de poder y un poder que además es muy poco ético la mayoría de las veces cuando se desempeña, cuando se ejerce el poder a través de la lengua, siempre o casi siempre va en detrimento de la otredad, sino más bien quiere que se conviertan en la mismidad. Esto justamente es eso de no entender la lengua como la vida misma, pero que tendrías que respetar la vida del otro y su forma de entender va en relación a su vida misma, que viene primero. ¿Qué viene primero, el habla o la escritura? Entendemos de que el habla, si vemos esto de manera innata, ¿no? El innatismo nos va rápidamente a decir de que el habla viene primero y ya después vendrá la escritura, pero que la escritura ya está prescrita en cuanto a que es una cuestión que nos antecede y que además marca las reglas del juego en cuanto a la cuestión que está concebida como la norma, la gramática. Entonces la sintaxis, que es parte de la gramática, la semántica, todos los niveles de la lengua, eh, tendrías que entenderlo si es que quieres prosperar en esta sociedad, en esta comunidad lingüística en particular, por no decir humana, porque engloba a todas las lenguas, más o menos tiene la misma idea, nos diría Noam Chomsky que no es más o menos, sino es tal cual una gramática generativa, es una cuestión innata por eso, porque tiene ciertos eh, presupuestos biológicos, biolingüística. Eso es algo que algunos dirían
discutible. Yo al menos estoy convencido de que sí es así. Hay evidencias empíricas demasiado claras como para contradecir esto. La filosofía del lenguaje pudiera llevarnos a otras cosas. No, más bien es coherente con esta idea. Estoy diciendo de que lo que decía Wittgenstein es que la lengua es la vida misma. Esta idea también me hace recordar a este filósofo, hablando de biólogo y lingüista al mismo tiempo, eh, este chileno, quien nos diría que la lengua, mira, se me olvidó el nombre del chileno, y ni siquiera sé si es chileno propiamente, sino uruguayo. No es chileno, es chileno. Que nos hablaba sobre la cuestión de la autopoiesis. Yo tengo un video por ahí de eso, de la autopoiesis. Este, y sí, ¿no? Antes de seguir en esto, quisiera decirles el nombre de este personaje. Pero bueno, mientras me acuerdo, vamos a seguir diciendo de que sí, es biológico. Es una cuestión biolingüística. Es atado a la idea esta de la autopoiesis. Yo tengo un video por ahí que habla de eso, sin lugar a dudas. Siempre que hago check-in aquí, es también para ver si ya yo hablé de eso antes, ¿sí? Como para dejarles aquí el video más extendido, sí. La autopoiesis, yo hablé de eso. Yo hablé de eso, yo hablé de eso, sí. Y quien más habló de eso, fue el biólogo lingüista que, que todavía no me acuerdo el nombre, Humberto Maturana. Ujú. Aquí busqué mi vídeo y la descripción que hice para acordarme del nombre de Maturana. Humberto Maturana nos hablaba de eso. En fin, de que a través del lenguaje y la autopoiesis es pura biología, nosotros queremos perpetuar el lenguaje, primero perpetuando nuestra propia existencia como humanidad, como nuestra especie. Entonces el legado que nosotros podemos dejar y que nos antecede, pero que es el gran A que está dominando allí, como el que transmite el lenguaje, eso nos diría Lacan, ¿no? Y entonces es pura, pura transmisión de este lenguaje que es precisamente para que la vida se extienda, se prolongue, sobreviva más allá de nosotros. Por eso es que el lenguaje nos supera, porque el lenguaje nos habla. No es que nosotros hablamos un lenguaje, sino que el lenguaje nos habla. ¿Sí? Esto no lo estoy inventando yo, esto se desprende de todo lo que estamos hablando, esto es lo mismo que nos diría Derrida y lo mismo que estamos diciendo, evidentemente, encontramos en Wittgenstein y en Maturana. Así que nada, me llamó la atención esto y sobre todo me llamó la atención la cuestión de la eh, discordancia o no que pueda existir entre un pensamiento ingenieril más riguroso y más científico y más, a lo mejor dirían algunos por allí, positivista lógico, y en contraste con el blandengue pensamiento más atado a las ciencias sociales, poco rigurosas, perspectivistas siempre y líquidas. No, esto hay que unirlo, señores. Estamos hablando de la filosofía de la ciencia. Hay una ciencia. Ahí, diría Mario Bunge, tienes que darle cierto rigor, cierto andamiaje, sin caer en el cientificismo, y hay que darle rigor a los pensamientos filosóficos.
que para que sobrevivan tendrías que entender de que lo mismo que la ciencia está siempre teniendo que eh, estar dispuesto a cambiar y sujeto al cambio. Es riguroso mientras tanto, porque si hay algo que se pueda revisar, debe hacerse, y así ha sido a lo largo de la historia, porque si no, se convierte en un dogma, aquello que diría Kine y Donald Davidson, los dogmas del empirismo. Entonces el compromiso ontológico está bien, pero es que tendrías que tomar en cuenta que el cambio siempre es lo más probable, nos diría Heráclito, ¿no? Lo que es más común y lo que es más importante no dejar de lado es que todo fluye, que el cambio es lo más común. Heráclito, imagínese usted, hace años que ya estábamos concibiendo eso, y si no era el caso, es algo que justamente ocurre igual, ¿no? Si usted está enterado de eso ahora mismo, o yo, no pasa nada. Pero es que eso siempre ha sido así. La verdad no depende de que nosotros le demos crédito, le demos checking. La esencia de las cosas. Yo sí estoy de acuerdo de que en las mismas cosas o en los mismos objetos, si le quieres llamar así, está su esencia. A lo mejor esta persona o esta cosa o este objeto, para generalizar más, este sujeto objeto, nos dirían eh, Husserl, ¿no? La fenomenología va atada a eso, no está desprendida de su esencia. El hecho de que no depende tampoco de si yo la apruebo o no, quién soy yo para decir esto es verdad y esto es mentira. Yo puedo a lo mejor sí tener una opinión y tener mis propios criterios o mi compromiso ontológico, pero eso no quiere decir de que los demás no tengan el suyo propio. ¿Y qué tal de que haya una racionalidad compartida o un principio de calidad que sea posible justamente porque hay una racionalidad compartida de que todos somos seres humanos, por tanto la lengua que es vida y que tanto la lengua nos precede, entonces hemos construido una sociedad en función de la lengua, y que si no te insertas en este contrato social, entendiendo que tiene muchos límites, no vayas a pensar de que la lengua es todo, la lengua tiene límites, pero al mismo tiempo la lengua es lo que tenemos para establecer nexos y hacer una convivencia, y es vida en sí misma, además. Vida con nuestros semejantes, vida con nuestros otros no semejantes, entendiendo de que no vayas a creer tampoco de que la lengua humana, aquella cuestión centralista en lo humano o antropocéntrica, es transferible a todas las demás cosas que tengan que ver incluso con la comunicación. Los animales se comunican y no usan una lengua humana, pero uno trata de entender, si quieres traer esto, no sé, me recordé ahorita de aquella cuestión que podrá sonar a pseudociencia, pero bueno, eh, tiene que ver con una cuestión mentalista, ¿no? Eso de la psicología, eso de, en vista de que estás tratando de entender cómo el otro piensa, esto es, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Eh, Cuando hablamos de la mentalidad del otro y de esta posibilidad de entenderlo, el principio de calidad, empatía, ¿qué es? ¿Qué es eso? Es una materia que yo vi, por cierto, que está atada a la cuestión mentalista.
¿sí? Y se me olvidan las cosas, señores. Se me olvidan, ¿sí? Ya ustedes deben saber, ¿sí? Ya ustedes deben saber. Eh, en estos días estaba leyendo, aquí estoy haciendo un check-in, me disculpa, por eso es que extiendo la mano para allá. Teoría de la mente, ¿vale? Qué fácil, teoría de la mente. Me acordé mientras buscaba, por eso no busqué nada. Mm. No es lo mismo decir teoría de la mente que mentalista. Claro que sí tiene que ver. Una actitud mentalista al extremo parece magia porque no está atado a la cuestión que encontramos en el mismo ambiente, en la naturaleza. No es empíricamente comprobable. Entonces, yo puedo ver, como decía David Hume, por ejemplo, lo que se aparece, ¿no? Lo que se aparece que es, lo que se aparece es un objeto que yo veo, yo me considero sujeto, no me considero objeto. Claro, pero si otro me ve, este otro me va a ver a mí como un objeto. Entonces, yo me considero el medio, yo veo todo, todo desde mi punto de vista. Yo soy el filtro de todo. Es una mentalidad que es muy, como les dije, no solamente eh, centrada en el ser humano en cuanto a antropocéntrica, sino centrada en el yo, un ego exacerbado que tiene que ver con pienso, luego existo. O sea, yo pienso, diría David Hume, como les decía, que no terminé la idea, eh, bueno, esto que se me aparece es, ¿qué cosa? El objeto en cuestión, vamos a llamarlo así de manera empírica, ¿no? ¿No? Ahí está. Yo lo puedo presenciar, yo lo puedo someter a mi juicio empírico, ¿no? En cuanto a los sentidos, sensorialmente hablando, es existente. Esto justamente porque se me aparece, ya veremos que yo idealizo en función de eso que se me aparece. Eso que se me aparece, que es para David Hume, es el fenómeno, ¿sí? Es como yo lo concibo ahora. Esto sí tiene que ver con mis ideas de eso concreto. Pero si tú tienes una idea y no consigues nada concreto, entonces esta idea siempre va a ser a lo mejor atada a otra idea y a otra idea y a otra idea. Yo puedo tener una lógica interna. Pero si yo no puedo conseguir eso en la naturaleza, yo puedo decir, yo conozco los peces y conozco a las personas. Entonces yo uno estas dos ideas y me fabrico, porque uso la imaginación, por eso hago estas conexiones de estas ideas, me fabrico o me pienso, idealizo, invento, porque no se puede decir otra cosa, me invento a una sirena. Yo puedo pensar en un caballo y en un pajarito y en una persona y me puedo fabricar un unicornio, un caballo alado con un cuerno. Me puedo fabricar, qué sé yo, un tritón, ¿sí? Estas conexiones de ideas, entonces yo puedo idealizar e inventar. Yo puedo hacer eso. Habría que ver si de verdad en la naturaleza yo me consigo una sirena, un tritón, un, qué sé yo, un unicornio. Eso es mentalista, pero no tiene una correspondencia en la naturaleza. Así que lo que yo puedo pensar, como pueden ver, es más amplio. Lo que yo puedo comprobar, lo que yo puedo a través del lenguaje eh, explicarte, me quedo corto. El lenguaje no basta, el lenguaje es limitado, limitado. Como decía, en su momento yo puse aquí el ejemplo, este personaje que yo les hablaba hace poco y tengo que seguir hablando de él porque hay muchos libros que por ahí quedaron
pendiente que solamente los mencioné y los puse aquí y tienen mucho contenido que yo tendría que explicar seguramente en otros vídeos, pero voy a evocar aquí otra vez a la idea de el conejo, el gabagay, de, ya les digo, ¿no? Ya les digo, eh, de WB Kine, que hablaba sobre cómo las personas de esta tribu se referían a conejo, pero conejo o rabbit en inglés, o rabbit, no sé cómo se pronuncia eso exactamente, ¿no? Ahora, si yo no sé cómo se pronuncia, imagínate, o no estoy tan claro cómo se pronuncia, imagínate cómo lo idealiza el otro, qué tanta claridad yo puedo entender o con qué tanta claridad puedo entender lo que el otro piensa sobre esa palabra, qué evoca para ti. Eso es justamente la indeterminación de la traducción que nos hablaba Kine. O sea, te conviertes en un radical, eh, radical porque llevas esto al extremo ok, yo estoy traduciendo esto, pero qué tanto yo pude haber inferido, qué otros equívocos no tendría yo, eh, y porque yo me entendí esto, porque lo entendí de cierta manera, a través de la lengua o a través de la convivencia con esa tribu. Yo tendría que pasar mucho rato entendiendo o tratando de entender esa cultura y tendría que sumergirme, sería lo más favorable para entender un poco más, va más allá del lenguaje. ¿Qué es lo que quiere decir la gente cuando pone esta palabrita? ¿Querrán decir lo mismo? ¿Qué tantas palabras de mi propio lenguaje tengo que usar para poder definir más o menos usando mis propios significantes en eso de querer traducirlo usando un trasvase que es mi lengua materna o mi lengua uno, la lengua que más conozco y tratar de que ésta no comprometa tanto el significante, la significación, por no decir el significado, que ahí siempre vamos a tener que posponer esa posibilidad de encontrar un significado rotundo porque hay un problema allí con eh, la semántica, ¿no? Hay un problema y por cuestiones de economía de la navaja de Ockham no nos extendamos hasta allá, porque esto es muy metafísico. Entonces vamos a quedarnos más bien con lo que podemos entender y no le busquemos las cuatro, porque ya con cuatro es suficiente, no le busquemos las cinco patas al gato. Bueno, ya lo entendimos así. ¿Hay más? Ok, yo estoy claro de que no lo entendí al 100%, pero al menos sí lo suficiente, y es lo que diría un ingeniero, para poder armar todo este texto, hacer todas estas cosas a nivel pragmático suficiente para poder seguir avanzando. Ya veremos si podemos avanzar más, pero no me puedo ir con el hecho de que voy por más y más y más, y mientras voy por más, lo que sé ahora, al menos provisionalmente, me tendría que servir para seguir viviendo, para seguir la lengua que tengo como la estoy construyendo ahora, y es lo que me es suficiente para poder vivir y poder entenderme con mi medio, convivir también, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Aquello que se aparece es en sí mismo un reto para mí porque entenderlo no es nada fácil. Al 100% jamás. ¿Qué tan riguroso, qué tan exhaustivo puedo ser yo para entender esto en su totalidad? No llamemos totalidad entonces, llamemos suficiencia para poder seguir adelante, porque la lengua es vida, es pragmática, es utilitarismo no tanto, porque utilitarismo está comprometido a la ética, el uso también, yo diría como Wittgenstein, la semántica no tanto,
algo, pero sobre todo la pragmática. Yo puedo usar banco, pero va a depender del contexto. Yo puedo usar cualquier palabra, pero en mi misma lengua va a depender. Es flexible en cuanto al uso, en cuanto al contexto, en cuanto a cómo piensa esta persona en sí mismo cuando ve este símbolo o esta palabra, que al fin y al cabo son justamente arbitrarias para tratar de entendernos. Pero cuando yo veo eso, ¿en qué pienso? Esa palabra evoca a qué cosa. Yo puedo, con esto de la teoría de la mente, tratar de acercarme. Y es posible porque yo sí creo de que hay una racionalidad compartida entre los seres humanos. Por eso es que cuando viene un carro, un vehículo, un coche, como lo llamen, un auto, mira, yo este poco de palabras alrededor de un mismo objeto. ¿Por qué? Porque el lenguaje, habría que ver qué se te viene a la mente a ti, a usted, cuando yo le digo carro, cuando yo digo auto, cuando yo digo auyama, cuando yo digo patilla, o cuando yo digo sandía, o cuando yo digo maracuyá, o cuando yo digo parchita, o cuando yo digo tú. Ay, me estás irrespetando. No, para mí no es eso. Pero para usted sí. Entonces yo le tengo que decir usted, como que si usted es respeto. Bueno, para mí no tanto, pero para usted sí. Yo le voy a decir usted, no hay problema. Porque yo tengo que adaptarme a lo que usted diga. No voy a ponerme a pelear. Es eso, es el uso. En otros sitios no tendría problema. Más bien si yo te digo tú, es una cuestión de confianza. Me siento más a gusto. Si te digo usted, es una cuestión de distanciamiento. Es una cuestión de respeto, sí, pero también es una cuestión de distancia. Tú allá, yo aquí, usted. Se entendería en otro lugar. Y estamos hablando del español, imagínate. Imagínate otro idioma, imagínese otro idioma. Imagínese el hecho de que cada quien tiene un compromiso ontológico, cada quien tiene una manera de ver las cosas, incluso de ver la lengua, su propia manera, como decía también Kine, ¿no? Él hablaba de que hay una lengua que es más personal, privada, diríamos, usando la variedad lingüística, corresponden más a una intimidad, lengua íntima, ¿sí? Yo me entiendo incluso con, qué sé yo, mi mamá, hasta con unos gestos, con su pareja, su novia, lo que sea, su hijo. Usted con unos gestos ya basta para entenderse, para comunicarse, para saber en qué está pensando mi mamá. Cuando yo interrumpí esta conversación y me vio raro, yo creo que mi mamá me va a dar unas vetas, unos cuerazos, me va a reprender después que se vaya esta vecina o este vecino. ¿Se entiende por qué? Porque es una lengua más íntima. Y esto en la medida que se va convirtiendo en algo común, bueno, ya es un símbolo que pasaría a la comunidad lingüística en cuestión, bien sea una variedad que tenga que ver con una geografía, característica de una región, de una comunidad más restringida, o que tanto este acuerdo que nada de que a mí me preguntaron, sencillamente es una fluidez que hay allí, una corriente, así es la lengua, no es rígida. Entonces estamos de acuerdo con que el cambio de eso especular, de que la lengua se refiere a esto y no a este poco de otras cosas, es algo limitado, es poner más límites todavía a la lengua. Y si hablamos de que la lengua es más bien, en vez de eh, especular, es pictográfica,
estarías trayendo aquí a un sinnúmero de interpretaciones posibles que justamente la determinación de la interpretación, bueno, como diría Kine, es complicada la cosa porque tendrías que venir con la navaja de Ockham, con el principio de parsimonia, con la economía, con la heurística, con el principio de caridad, ¿sí? Con la posibilidad de que eso sea el caso gracias a una racionalidad compartida posible, al menos en promedio, con poder llegar, como decía eh, Peirce, a acuerdos mínimos, porque hay la posibilidad, eso también lo decía, por ahí yo tendría que profundizar más en eso, por cuestiones éticas. El lenguaje también tiene que ver con acuerdo. Es un acuerdo. Es transaccional. Es un contrato. ¿Sí? Y un contrato pierdes. Tienes que estar dispuesto a perder algo para ganar otra cosa. Es un bien común. ¿Sí? Mm, Entonces, por ahí, ¿cómo se llama este personaje? Que habla de la ética y del punto medio. Eh, Se me olvidó, pero bueno. Isaiah o Isaac Berlin, algo así. Y lo que decía Pierce es que también era un científico, cuidado con eso, y también nos hablaba de lingüística, ¿sí? Él nos hablaba de la abducción, es que había que llegar por lo menos a acuerdos mínimos de convivencia y esto tenía que ver con un punto en común. ¿Y qué pasa cuando dos líneas se juntan en una intersección? ¿Qué hay allí? Cuando dos líneas se juntan, ¿cómo se llama ese punto allí? Bueno, de eso era lo que nos hablaba Pierce, ¿sí? Bueno, entonces lo que quería decir con esto, y fue para lo cual traje este tema rapidito, que nada de rápido, entonces está alargando demasiado, es que el primer Wittgenstein del Tratado Lógico Filosófico y el segundo Wittgenstein de la filosofía, eh, en su otra obra, yo no diría tardía, porque tampoco fue que estaba tan viejo ni que diferenciaba mucho una de la otra, así lo veo yo. El tratado lógico filosófico, y nada, su segunda obra, eh, eh, Investigaciones filosóficas. Aquí estoy viendo el año de una y de la otra, ¿no? 1921, alrededor de eso, pero ya decíamos que era 1914 a 1916, cuando se la pensó. Y claro, sí pasó algún tiempo, ¿no? Este ensayo de la filosofía de la investigación, sí, bueno, en los 50, en los 50, sí. Dos obras principales de Ludwig Wittgenstein. Sí, pasó algún tiempo, por eso estoy haciendo este chiquín aquí. Del 53 al 21, o al revés, del 21 al 53, hay más de 30 años. Así que sí pudiéramos decir que fue una obra tardía, no tanto, diría yo, de verdad. 30 años, todavía estoy pensando, es que no es tanto, no es tanto. Pero sí, además esto él lo publicó. Una cosa es cuando se publica una obra y otra cosa es cuando se piensa. De 1914 a 1950 y tanto, 53, sí que hay bastante más tiempo, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de dos Wittgenstein, el ingeniero y el filósofo, el riguroso y el blandengue. No, no, no. Esto de categorizar son diferentes manifestaciones y la gente cambia y la gente puede agregarle y la gente puede madurar su obra y la gente, las personas en general, pueden trascender, pueden volver a pensar como antes, pueden seguir adelante y
tener vergüenza de lo que dijeron antes. Pueden estar arrepentidos de una cosa. Es decir, la fluidez es parte de la vida. La lengua es la vida misma. Entonces la lengua es pura fluidez. Todo fluye, decía Heráclito. Repito eso. Entonces la lengua fluye y la lengua es la que nos habla, nos antecede. Es parte de la vida o la vida misma, diría Wittgenstein, la vida misma. Y en eso que se nos aparece, se nos van a seguir apareciendo cosas que terminarán refutando o confirmando y que tendríamos que ser flexibles para movernos y no quedarnos atrapados en un dogmatismo o en un escepticismo. Eh, Hay que seguir adelante y hay que cambiar, no hay que ser un dogmático eh, empírico. Los dogmas del empirismo, eso también es peligroso. Eso también es peligroso en cuanto a que estás perdiéndote del flujo y te vas a quedar, porque eso va a seguir fluyendo, eso no va a depender de si tú estás convencido de eso o no, si usted está convencido de eso o no, eso va a seguir fluyendo y no es una línea, no es un pensamiento lineal o cuadrado, sino más bien holístico. Es por eso mismo un bucle que puede volver y puede adelantarse y puede seguir y puede tener concesiones, puede tener arrepentimientos, errores. No se trata tampoco de un, o por lo menos no nada más de un eh, tesis, antítesis, síntesis. Y vamos otra vez. Tesis, antítesis, síntesis. Y vamos otra vez. Tesis, antítesis, síntesis. Y ese es el motor del cambio, ¿no? El motor, lo que hace posible históricamente es el caso de la convivencia humana. Pero qué tan inmisericordia tiene que ser. Es mejor más bien respetar a la autoridad, no convertirlo en la mismidad. Entonces tendrías que tener en cuenta no solamente el lenguaje como rigidez, que no es el caso, estás mal interpretando todo, sino que más bien es eso, es la vida misma. El lenguaje fluirá y seguirá fluyendo como la vida misma. Tendrías que tener en cuenta más lenguaje para tratar de convencerte. Si es que te quieres convencer, tendrías que primero ser flexible en cuanto a entender al otro. Esta cuestión que se aparece eh, tiene su propia, está encriptado, está completamente definido en eso mismo, una esencia. Habría que ver si yo la entiendo o no, pero entonces el del límite y por consecuencia el del error soy yo. El del error es el lenguaje y todavía más el del error es la mala interpretación que yo le dé, asumiendo que primero yo ni siquiera sé que es mala. Para mí es buena, ajá, pero para mí. Pero ¿será que con ello estoy bien interpretando? Y el principio de caridad no me llevaría más bien a decantarme por la mejor manera de asumir la intención buena del otro y el principio de parsimonia, mejor dicho, no me llevaría a pensar en la navaja de Ockham de que la idea más lógica, la idea más fácil de entender sería la que primaría y no enredar más las cosas. Entonces, ¿qué tan interpretable es esta cosa, este sujeto, este objeto? Habría que tener en cuenta al menos el margen de error siempre para no caer en dogmatismo, una vez más. Eh, Cuidado con los dogmas del empirismo, repito.
son mis ideas y cómo yo relaciono una idea con otra usando la imaginación. Probablemente ni siquiera eso tenga que ver, y sí estoy seguro que no tiene que ver al menos al 100%. Ahí no llegamos, no hago un análisis tan exhaustivo, no hace falta tampoco para entender, pero lo que sí hace falta es entender de que todo es perfectible, o sea, está sujeto al cambio, a mejorar. Entonces, esto que se aparece, ¿sí? Tiene su propia esencia. ¿Eh? Ya voy a cerrar aquí con algo de David Hume y después con la frase de Wittgenstein. Eh, ujú, ujú, ajá. Esto que se aparece son las impresiones. Aquí estoy chequeando algo aquí que tienen su esencia. Habría que ver cómo yo tengo una idea de esa impresión y habría que ver cómo yo la combino con otras ideas previas. Y entonces me invento y tengo imaginación sobre otra cosa. Yo me imagino que es esto. Pero, ojo, cuando dices yo me imagino, ¿qué estás diciendo? Bueno, de que es una opinión, pero que tanto otro se imagina otra cosa. Y este se imagina otra cosa, viendo el mismo fenómeno, considerando la misma impresión, pero con otros puntos de vista, con otro punto de vista, cada uno. Vamos a llegar al punto medio entonces, que es esta intersección, este punto donde podemos entendernos, convivir, hacer consensos. Y eso a través del lenguaje, o más bien el lenguaje es vida, fluye y seguirá seguramente aclarándonos las cosas. Como decía, mm, a través del lenguaje, o viviendo el lenguaje, mejor dicho, hace falta más lenguaje, hace falta más comunicación, más significantes para atender a una significación. Eso es todo lo que decía Pierce. Me parece interesante, pero eso lo voy a... Hay un video de Pierce que veo por ahí para entender muchas otras cositas al respecto. Si es que puede servir para entender algo, ¿no? Seguro que sí. Al menos va a contribuir en eso de acercarnos al entendimiento. Lo bueno ahorita con internet y todas estas cuestiones de la tecnología donde se puede almacenar más datos y donde se pueden manejar con más rapidez, las computadoras son cada vez más rápidas. A esto también se le puede añadir el hecho de que las redes neuronales eh, hacen una vinculación mucho más, digamos, mmm, realista, diría yo, porque el premio Nobel de Física del 2024, recuerden, eh, John Holfield y Geoffrey Hinton, ellos, un inglés y un estadounidense, ganaron el premio Nobel del año pasado, este año que está pasando, mejor dicho, por la cuestión esta de hacer que las máquinas aprendan, ¿no? La cuestión de la base de la inteligencia, ellos contribuyeron, por supuesto que no se la inventaron, sí que contribuyeron bastante para el desarrollo de las redes neuronales artificiales, eso es la inteligencia artificial, que tiene sus consecuencias mm, en el hecho de que podemos manejar más datos, manejar más rápido esos datos, porque las computadoras se mueven más rápido y hacen relaciones más rápido.
Estas redes neuronales aprenden también de, 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 de cómo en la práctica se va dando el lenguaje. Y entonces ahí vemos otra vez a Wittgenstein. El uso del lenguaje no es correspondiente, no es ni siquiera equivalente, sino más bien hay una fluidez, hay que seguir aprendiendo. Es decir, yo puedo cambiar, puedo dinamizar eso. No me puedo quedar solamente con esta escueta forma que aprendí. Es la que mientras tanto sé, pero yo estoy consciente de que puedo seguir aprendiendo. Si eso lo puede hacer al día de hoy una computadora, una máquina de esta, las máquinas pueden aprender y se hacen a través de los algoritmos, todas estas programaciones que ya tienen vida propia casi a través de las redes neuronales artificiales. La inteligencia artificial, para los que ya pueden manejar mejor este término, la IA. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros ser flexibles con el lenguaje? Todavía mucho más, nosotros no somos una máquina. Y el lenguaje tampoco, el lenguaje es vivo, orgánico. Y si las máquinas pueden aprender del lenguaje, nosotros mismos le damos estos datos y va aprendiendo. Por eso es que cuando tenemos el teléfono en mano, el teléfono ya se ha percatado de que necesitamos un matero rojo, que andamos buscando medias amarillas, que vamos a necesitar una carrucha, estamos en búsqueda de un vehículo y nos mandan notificaciones y nos mandan publicidad porque ya se dio cuenta, porque nosotros no nos podemos dar cuenta en el cómo el otro actúa y para qué eh, y cómo entiende. Flexible deberíamos ser. Y nuestro cerebro está, y esa es la base para el aprendizaje. Nuestro cerebro es plástico, neuroplasticidad pura y dura. Y el lenguaje es pura vida. Y el cerebro está en código del lenguaje. Las ideas, estas impresiones, se nutren de ideas. Me nutro por las impresiones. ¿Qué viene primero, las impresiones o las ideas? ¿Qué viene primero, el lenguaje o el habla? ¿Qué viene primero, pensar o hablar? Tema importante. ¿Soy ingeniero riguroso o soy blandengue, lingüista, filósofo social de las ciencias sociales? Soy las dos cosas. Soy todo eso. Todo eso es lenguaje. Y todo eso fluye y todo eso puede cambiar. Chao, chao.